Hoy en esta segunda parte de la conferencia 405 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica, vamos a mostrar esa cara de las noticias que es normalmente la más, pero más desagradable. Lo que está aconteciendo en el mundo en líneas generales, destrucciones, muertes por aquí, por allá, por distintas causas. Y todo esto no va a parar, irá en aumento. Entre medio alguna otra noticia que se sale un poco sobre ello, pero que nos va a seguir dando muestras de por dónde va todo. Vamos a empezar. Sí, eso se ve, sí. Vale, Nemi. Damos inicio hoy con noticias sobre Latinoamérica. Empezamos con Guatemala y empezamos con un vídeo. Y ya os decía, sí, vamos a hablar de muchas desgracias, pero entre todas esas cosas hay alguna que realmente destaca y en este caso, en una parte desgracia, pero por la otra para mostrar algo que verdaderamente es impresionante, gracias a Dios. Esto no es la primera vez que acontece. Han habido otros vídeos donde se ha mostrado, por ejemplo, accidentes de tránsito o de tráfico en Estados Unidos, donde algún coche se ha incendiado después de un gran impacto, se ha quedado chamuscado de arriba abajo, pero resulta que llevaban una Biblia allí y la Biblia intacta. Desde luego, Dios sigue aguantando este libro a pesar de tanta desgracia en esta historia de la humanidad. Se sigue preservando de un modo impresionante. ¿Siempre acontece así? No, evidentemente, a veces esto no pasa. Pero no me digáis que no sorprende cuando aquí ya no es solo una Biblia, son bastantes Biblias y todas intactas. Bueno, algunos dirán, tonterías. Ha pasado con esto como podía pasar con cualquier otra cosa. Bueno, ya sabéis que quien no quiera creer, por más evidencias que se muestren, siempre seguirán pensando igual o peor. Pero bien, sigamos. Y ahora nos adentramos en otras noticias que ya no son tan agradables precisamente. Empezamos por Colombia. 3 muertos en la masacre número 27 perpetrada en lo que va de año. Al menos 9 militares muertos en un ataque en el nordeste de Colombia. Encuentran en Colombia a 4 personas asesinadas en la 31 masacre de este año. Fijaos cómo es continuo. Pasamos a Brasil. Pues no es nada agradable tampoco el tema. Un adolescente mata a una profesora y hiere a otras 4 personas en un colegio. Un joven armado con un hacha mata a 4 niños en una guardería. Un hombre es abatido después de herir con un cuchillo a 7 personas en un hospital. Fijaos cómo fue prácticamente en pocos días una cosa tras otra. Desde luego parece que los demonios se están poniendo las botas con según qué personas y más en según qué lugares. Mirad también México. Matan a balazos a 3 hombres a pocos metros de una comandancia de policía. Cuádruple homicidio en un resort de Cancún, boyante destino turístico del Caribe. México registra 506 asesinatos durante la Semana Santa, solo durante la Semana Santa. Y mirad por dónde, una noticia que tampoco se podría englobar como algo positivo, aunque para muchos esto pueda ser así.
inauguran en México una de las esculturas religiosas más grandes de Latinoamérica. Y diréis, oh, esto es positivo, es muy cristiano. Esto, señores, es idolatría. Porque, ¿qué dice el mandamiento? Ayer hablamos también sobre ello. Pues hoy nos toca volver a repetir lo mismo. El segundo mandamiento de Éxodo 20, dado por Dios directamente a Moisés, ¿qué decía? Que no tendrás imágenes de nada que sea de arriba, ni de abajo, ni etcétera, para adorarlas. ¿Y esto para qué va a servir? Pues para eso. ¿Y qué se prepara al mundo con todo ello? Bien, pues ya sabéis que tarde o temprano va a aparecer Satanás haciéndose pasar por Jesús, y no va a ser tan tarde. ¿Y qué va a mostrarse? ¿Cómo se va a mostrar? Pues con la misma apariencia de lo que nos viene dado como la imagen típica que está registrada en dibujos, esculturas, etcétera, de hace años y años, que es como se mostraba Jesús. Pues vendrá igual, y esta es la forma de poder confundir mejor al mundo entero. Por eso, todas estas cosas que transgreden directamente el mandamiento de Dios, que llevan directamente a idolatría, llevan también directamente a pisotear la palabra de Dios, su mismísima ley, que es el carácter de Dios. Por tanto, el mundo preparándose para el gran engaño en todas partes y sin darse cuenta tantos. Asesinan a 6 personas en 2 sucesos violentos en el estado de Veracruz. Asesinan a 7 personas en un balneario. Y ahora pasamos a Ecuador. 3 reos muertos por balacera en cárcel de máxima seguridad. Asciende a 9 los pescadores asesinados en un puerto de Ecuador. Hallan los cuerpos de 6 reos colgados en una cárcel. 2 ataques armados dejan varios muertos. Es que es una tras otra, ¿eh? Pues mirad, al menos 12 presos mueren en un enfrentamiento entre bandas criminales. Vaya panorama. Y ahora pasamos a Nicaragua, y aquí las cosas aún son más complicadas, y veréis por qué. Ortega no da tregua en Semana Santa, expulsa al sacerdote y prohíbe tradiciones católicas. Ya sabéis que está en pie de guerra total contra el Vaticano, él totalmente puesto del lado de Rusia y de China. Y como pasan cosas con el clero en ese país, evidentemente el que hace cortar por lo sano. ¿Y qué se está granjeando? Pues ya os podéis imaginar, la enemistad absoluta con Vaticano y con Estados Unidos. Por tanto, vaya situación se prepara allí. Sigue la cuestión. Dictadura de Nicaragua confisca monasterio y arresta a 20 personas en Semana Santa. Y expulsados otros religiosos. El régimen nicaragüense ha expulsado a 2 religiosas costarricenses de la congregación Dominicas de la Anunciata y ha confiscado el monasterio de las Hermanas Trapenses en San Pedro de Lóvago. Es un no parar. Evidentemente, poca gracia esto le hace al Vaticano, y más después de esto, y a Estados Unidos igual. Líderes de Nicaragua y funcionarios de China se reúnen para consolidar los lazos bilaterales. Pues mirad el vídeo y escuchad bien, y desde luego, vaya lo que se está preparando por allí, y que tanta gente ni imagina que puede llegar a pasar. El dirigente de la nación está hablando de que se prepara un golpe de Estado por parte de Estados Unidos interviniendo en Nicaragua. Lo está diciendo ante el representante chino. Y fijaos cómo ha hecho referencia también a Taiwán. Una vez más, la situación se está vinculando de lleno, y fijaos ahora, de un modo descarado, la profecía delante nuestro y en Nicaragua. ¿Y por qué? Está vinculando a sus problemas, como habéis visto, con el Vaticano, y está vinculando sus problemas con Estados Unidos. Las 2 bestias de Apocalipsis, la primera y la segunda. Y que las profecías nos decían claramente que trabajarían conjuntamente para dominar el mundo. Sí, y así está siendo. Con esto estoy diciendo que China, Rusia son los buenos en todo. No, tampoco. Pero es que esto es la profecía que nos indicaba lo que iba a pasar en los tiempos finales. Y esto es lo que estamos teniendo delante.
Y lo estamos viendo allí, lo estamos viendo en el resto del mundo. ¿Cómo? Pues preparaos cuando mostremos todas las noticias sobre esas profecías de los conflictos finales bélicos en este mundo. Lo hemos hecho a través de muchos años y ahora cada vez va a más hasta llegar al punto en que pronto va a haber el desencadenante de todo un gran conflicto. Pero de eso hemos hablado muchísimas veces. Y una vez más, las profecías delante nuestro demuestran que la Biblia tiene razón y que las profecías bien comprendidas dan una claridad meridiana a nuestros días y que nos preparan para todo lo que va a venir. Recordad una vez más, hace muchos años presenté el informe de inteligencia de la Marina de Estados Unidos, que ellos decían que preveían que en 2025 habría guerra en Latinoamérica. ¿Será así? Pues no sería de extrañar, año más, año menos, como lo va a ser en tantas otras partes. Pero ya veis quién la va a liar. Estamos viendo los mismos bloques en todas partes. Estados Unidos y sus aliados, con Vaticano por detrás, aunque se vayan mostrando de pacificadores y los que no quieren la guerra, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, China, Rusia y los países del Rey del Sur. Sí, los países islámicos que no van en consonancia con lo que el Vaticano también les propone junto a Estados Unidos. Todo tiene su tiempo y todo se está preparando para el gran conflicto. En fin, y aún hay gente que no quiere creer en las profecías bíblicas bien interpretadas como las de Daniel 11, versículos finales. Pues bueno, ya se lo encontrarán. Avisados están. La lástima es que esto no lo sepa el mundo entero. Por eso hemos de redoblar esfuerzos para que llegue este mensaje del cuarto ángel, el último que se da al mundo, para que reaccionen y se acerquen a Dios de verdad. Porque aquí no va de políticas, ni derechas ni de izquierdas, ni de este país ni del otro. Va de ser salvo o no, haciendo la voluntad de Dios, que pronto vendrá a buscarnos en 2031. Sí, al fin de los 6000 años de pecado, sí, aunque no guste a muchos. Dicho esto, seguimos con Honduras. Una serie de motines simultáneos dejan un muerto y varios heridos en 4 cárceles. Y en Chile, 3 carabineros baleados y un civil abatido, el resultado de un violento enfrentamiento. Pasamos a animales muertos, profecía bíblica también, que en los últimos tiempos acontecería, pues uno de los ejemplos. Miles de criaturas marinas aparecen muertas en varias playas de Reino Unido. Sobre accidentes, que también el Lenguay escribió que al último tiempo sería una cantidad impresionante de accidentes, cuando en sus tiempos se acababa de inventar prácticamente el coche a vapor y poco más. Sí, había algún ferrocarril también, pero ¿qué? ¿Había aviación como ahora? No. ¿Habían vehículos y tantas carreteras como ahora? No. Bueno, pues lo preveyó y ahí está, la sierva del Señor. No mintió, queda claro. Aunque a muchos también les gustaría decir que era sierva del diablo, para variar, para no aceptar la verdad. Mirad, unas muestras. La colisión de un autobús universitario con un minibús en Kenia deja 14 muertos. Y pensad que solo os muestro lo más significativo, porque accidentes de este tipo hay a diario. No tantos muertos, pero los hay como un degoteo continuo. La colisión de 2 helicópteros en Estados Unidos deja 9 muertos. Al menos 10 muertos y 25 heridos deja la volcadura de un autobús en Perú. Más desgracias. Una explosión en una fábrica de chocolate deja 7 muertos y 10 heridos en Pensilvania, Estados Unidos. Ascienden a 36 los muertos por el hundimiento del suelo de un templo en la India. Casi nada, ¿eh? El hallazgo de otros 2 cadáveres eleva a 6 el número de muertos por el derrumbe de un edificio tras una explosión en Marsella, en Francia. 11 personas fallecen por insolación tras una ceremonia al aire libre en la India. Y tema de migrantes, hallan 2 migrantes muertos y 13 en grave estado en el contenedor de un tren en Texas, en Estados Unidos. 23 desaparecidos y 4 muertos tras el naufragio de 2 barcos con migrantes cerca de Túnez. Y hablando sobre este tema tipo naufragios, tragedia en la costa de Santander. 2 muertos y un desaparecido tras el naufragio de un buque frente a Cabo Mayor. Y estamos hablando de Santander en España, ¿eh? Incendios.
Incendio de un almacén frigorífico en China deja 11 muertos. Gobierno de Chihuahua eleva a 39 el número de inmigrantes fallecidos en incendio en México. Un incendio en un ferry deja al menos 31 muertos frente a las costas de Filipinas. Un incendio en un albergue para jóvenes deja 4 muertos y al menos 15 heridos en Brasil. Tornados. Aumentan a 32 los muertos por decenas de tornados que arrasaron Estados Unidos. Varios estados, Sobre tornados y granizo, una tormenta destructiva deja 5 muertos y decenas de heridos en el centro de Estados Unidos. Deslizamientos de tierra. Aumenta a 27 el número de fallecidos por el deslizamiento de tierra en Ecuador. Avalancha. Al menos 7 muertos y decenas de desaparecidos deja una avalancha en el Himalaya indio. Una avalancha en los Alpes franceses deja 4 muertos y varios heridos. Y una alud también. 3 esquiadores mueren por una alud en el Valle de la Aosta, en Italia. Cambio climático. Atención a esto. Doctorado en teología para la activista climática Greta Thunberg. Increíble, ¿eh? Este doctorado concedido a un activista que suscita división en la opinión pública será el segundo concedido a Greta. Esto era de un medio católico. Concretamente del 28 de marzo. La Universidad de Helsinki, en Finlandia, anunció el pasado 20 de marzo que conferirá el doctorado honoris causa en teología a la activista Greta Thunberg, que no sé si en su vida habrá abierto una Biblia. El reconocimiento será conferido el próximo 9 de junio. En otra página de la universidad dicen acerca de la activista climática de 20 años. Greta Thunberg es una creadora de opinión y activista sueca. La huelga escolar por el clima que protagonizó frente al edificio del Parlamento sueco en otoño de 2018 pronto se expandió hasta convertirse en el movimiento mundial Viernes por el Futuro, en el que los escolares instan a los responsables de la toma de decisiones a adoptar medidas climáticas basadas en pruebas científicas. El valor de su trabajo inflexible y constante por el futuro de nuestro planeta ha sido reconocido con varios premios y galardones importantes. Sus acciones nos han obligado a todos, como miembros de comunidades y sociedades, pero sobre todo como seres humanos, a introducir cambios en nuestra vida cotidiana. Evidentemente no dicen de quién ha movido todo el tema de Greta Thunberg para que llegara a ser este emblema y con todo lo que acarreaba en consecuencia, De eso ya hablamos nosotros, gracias a Dios, en Preparando Gobierno Mundial. Más particularmente, desde la Facultad de Teología, justifican la concesión del siguiente modo. La Facultad de Teología estudia las cuestiones centrales de la humanidad, las mayores esperanzas y temores, las mayores amenazas actuales como el cambio climático, la pérdida de la naturaleza y las guerras son problemas creados por el hombre. Este doctorado concedido a un activista que suscita división en la opinión pública será el segundo concedido a Greta. El primero es por la Universidad de Mons, en Bélgica. Greta Thunberg no tiene ningún estudio universitario. Interesante, ¿no? Y encima le dan el de teología. Desde luego, si este mundo no está loco, ya me diréis cómo está. Pero es lo que hay. Cuando interesa algo, vaya que si se prepara todo para que se difunda un cierto mensaje al mundo. Y la mano que lo mueve todo por detrás lo está haciendo muy bien. Sigamos, ahora con Canadá. Aumenta el número de bebés nacidos con sífilis. Según los expertos, el fenómeno se debe al incremento del consumo de metanfetamina y a la falta de acceso de los pueblos indígenas a la sanidad pública. Que en estos tiempos y que suceda esto, Noticias ahora para África, Nigeria. 2 ataques armados dejan al menos 50 muertos en una aldea. En Marruecos, el presidente del Senado de Marruecos promete recuperar las 2 ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla. ¿Y ocupadas por quién, según ellos? Por España. Pues vamos a ver qué llegan a decir. En el encuentro bajo el nombre de Un año desde que las relaciones hispano-marroquíes entraron en una nueva fase. Fundamentos y oportunidades. Mayara expresó que hay que abrirse más a la sociedad civil y los partidos políticos españoles para acercar posturas en varios asuntos, además de apoyar a la comunidad marroquí en la sociedad española. Durante su discurso,
el presidente del Senado pidió a la comunidad marroquí que se integre políticamente en los partidos españoles y participe en las elecciones, ya sean municipales o parlamentarias, con el objetivo de formar un lobby que ayude a defender todas las cuestiones relacionadas con la patria, Marruecos, favoreciendo la formación de grupos de presión dentro de la escena política española capaces de cambiar muchas posiciones en favor del Reino de Marruecos. Así, el político señaló: la comunidad marroquí en España debe ser vista como un punto de presión y apoyo capaz de influir en la política exterior de este país amigo. En fin, ya veis lo que reclaman. Por tanto, una vez más, tensión. ¿Tensión? Sí, una vez más, recordad el tema del rey del sur, las profecías de Daniel 11. Todo, tarde o temprano, va a estallar por todos lados. Sigamos. Sudán. Violentos enfrentamientos en Sudán dejan al menos 83 muertos y 1.126 heridos, pues llevan por más de largo de 200 muertos. Esta noticia era del 16 de abril. Han pasado unos días, pues esto va increciendo, no para. Y os preguntaréis, ¿y por qué pasa esto en Sudán? Pues en Sudán, bueno, no sé si recordáis una cierta visita del Papa Francisco, y no sé si recordáis todo lo que se trabajó para generar Sudán y Sudán del Sur, dos países, cuando todo era uno, dividirlos, porque había un gran interés por dos cosas fundamentales que hay en ese país: petróleo y oro. Sí, y mira por dónde pasan este tipo de cosas. ¿Por qué será? ¿A quién le interesará todo eso? Bueno, sigamos. Noticias para Asia, concretamente en la India. Un tiroteo deja al menos 4 muertos en una base militar del norte. Y en Birmania, la Junta Militar de Birmania confirma que realizó un ataque aéreo a una reunión de insurgentes con un saldo de unos 100 muertos. Y ahora noticias para Estados Unidos. Al menos 6 muertos, 3 de ellos menores, en un nuevo tiroteo en un colegio de Estados Unidos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo también. Vaya cosas, ¿eh? No paran. Y mirad esto, si ayer vimos algo sobre la ONU, mira por dónde ahora Biden afirma que los transexuales conforman el alma de la nación estadounidense. Vaya declaraciones, ¿no? Eran el 31 de marzo. El mandatario también denunció una epidemia de violencia contra las personas transgénero a quienes se les siguen negando derechos y libertades particulares. Ya sabéis que Estados Unidos en este tema está totalmente dividido. Mirad qué llegan a decir. Los estadounidenses transgénero conforman el alma de nuestra nación. Sirven con orgullo en el ejército, curan enfermedades mortales, ocupan cargos electos, dirigen empresas prósperas, luchan por la justicia, forman familias y mucho más, declaró el jueves en el marco del Día de la Visibilidad Transexual. El mandatario también denunció una epidemia de violencia contra los transexuales, a quienes, afirma, se les siguen negando derechos y libertades particulares. Una oleada de leyes estatales discriminatorias se dirige contra los jóvenes transgénero, aterroriza a las familias y hace daño a los niños, criticó. Cabe recordar que recientemente varios estados del país norteamericano han prohibido o restringido las cirugías de cambio de sexo y otros tratamientos a menores, algo que Biden y su administración han atacado por considerarlo discriminatorio y cruel. A principios de este mes, el mandatario calificó de cercano al pecado el hecho de que varios estados prohíban la cirugía de cambio de sexo y los bloqueadores de la pubertad para los niños, una declaración que desató críticas en parte de la comunidad médica. ¿Recordáis ese texto de a lo bueno dirán malo y a lo malo bueno? No hay pruebas fehacientes de que los niños tratados con hormonas que alteran el sexo o bloqueadores de la pubertad tengan mejores evaluaciones de salud mental, aseguran expertos. Y ahora preguntan, ¿un trastorno psíquico? Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, comentó la proclamación de Biden recordando algunos hechos de la historia de la transexualidad desde el punto de vista médico. Dado que la Organización Mundial de la Salud no dejó de clasificar oficialmente a la transexualidad como un trastorno psíquico, psico en griego antiguo significa alma, hasta el 25 de mayo de 2019,
¿Indica esta declaración del presidente estadounidense la mala salud mental de la nación norteamericana?, ironizó la vocera. Fijaos que, una vez más, el tema de la moral está partiendo el bloque occidental del bloque del otro lado. Todo esto debería dar que pensar y mucho, porque ya sabéis que el Señor se ha dedicado a hacer algo durante, una repetición de la historia continua, y es que a un pueblo que ha recibido gran luz, si se aparta de esa gran luz, el Señor utiliza a otros pueblos para ponerlos en sintonía, para que me entendáis. Bueno, pues ya veis por dónde va la historia otra vez, ¿eh? Desde luego, da que pensar. Vimos lo de la ONU, ahora vemos Biden. Vaya agenda se está siguiendo, ¿eh? Y sigamos, porque Estados Unidos cada vez más dividido. Trump imputado por el caso del soborno a la actriz pornográfica Stormy Daniels. Y todo esto que están diciendo que está provocando, pues que la gente le esté mandando dinero ya para su campaña electoral, porque él se va a presentar ya como presidente otra vez. Biden dice que seguramente también lo hará. Hay otras personas que también dicen, como DeSantis, que también se quiere presentar, y DeSantis es un súper conservador, católico, y también da que pensar por dónde puede ir todo. Desde luego, algo puede pasar en Estados Unidos. No dejemos de tener la vista puesta sobre ellos, porque son la clave para mucha profecía y para lo que va a acontecer en el resto del mundo. Recordad que desde allí debe salir también la ley dominical. Bueno, pues para eso necesitará que haya alguien gobernando que apoye muy bien al papado. Lo curioso es que suba el que suba, todos lo están haciendo, sí o sí, no les queda otra, si no, no suben. Pero necesitarán otros factores de moral. Y Biden no parece ser que sea el que precisamente va a dar esa moral a Estados Unidos como la de antes, porque el papado cogerá el poder a través de la moral, recordad esto. Sigamos. 4 muertos, un niño incluido, tras un episodio de violencia doméstica y tiroteo policial en Estados Unidos. Un tiroteo en la ciudad de Louisville deja 6 muertos. Una mujer mata a tiros a sus 3 hijos y se suicida en Carolina del Norte. ¡Qué barbaridades, eh! Al menos 4 muertos y múltiples heridos en un tiroteo en un cumpleaños de adolescentes en Alabama. Y ahora una sección para dibujos animados de Spider-Man o Spider-Man, sí, lo que queráis. Advierten de mensaje de confusión para niños en tráiler de nueva película. Y recordad, esto es un medio católico que también va mucho por la moral y habla de una escena que aparece en dibujos animados, o varias, que tiene que ver con esto que vais a ver. El nuevo tráiler de la película Spider-Man Across the Spider-Verse incluye un polémico mensaje que buscaría causar confusión y adoctrinamiento en los niños, advierten. Voy saltando. Dice, diversos activistas de la agenda LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, han celebrado la inclusión del mensaje a través de sitios web y redes sociales. ¿Y de qué va esto? Pues ya os podéis imaginar cómo se presenta el personaje en cuestión. También así, plan bisexual, transexual, y lo están colando en los dibujos que tantos chavales ven. Pues ¿qué les queda en la cabeza? Una vez más, que el mensaje de siempre, a lo bueno malo, a lo malo bueno, y termina siendo una confusión en sus mentes, y así sigue yendo todo. Recordad Sodoma y Gomorra, siempre. Bueno, sigamos, porque ahora una noticia para el lado oscuro, y os va a recordar algo, Películas sobre visiones del Padre Pío y Santa Faustina arrasa en cines de Latinoamérica. Sí, ¿cuánto no hemos hablado del Padre Pío? ¿Cuántas conferencias dedicadas en puertas dimensionales al Padre Pío? Y también a Santa Faustina, Pues mirad cómo se sigue promocionando esa película, Purgatorio, entre cielo y la tierra, y vaya mensajes que dan tan antibíblicos. Y eso arrasa en cines en Latinoamérica. Y atención a esta noticia. Dice escuchar al diablo, intentó asesinar a sus padres con un cuchillo. Le doy gracias a la persona que me lo envió. El agresor es un joven de 28 años que fue alojado en calidad de detenido en el hospital psiquiátrico Raúl Camino.
escuchar al diablo. ¿Y qué hace? Intentar asesinar a sus padres. Bueno, no saben cómo calificarlo, de locura, piensan, locura, y ya habían sido advertidos de que él oía voces del mismo diablo que le decía que tenía que matar. Pues ya veis, casi lo consigue. Y esto dicen que son desequilibrios de la mente y ya está. Señores, eso son posesiones diabólicas. Eso son influencias diabólicas sobre las mentes de las personas. Y esto cada vez va a más. ¿Y cuántas noticias no hay de estas que os he mostrado y cuántas no os he llegado a mostrar? Y que van en la misma línea. Satanás se está poniendo las botas con el ser humano porque el ser humano se ha apartado de él y se mete donde no toca. Y entonces puede actuar. Y vaya se actúa. Actuó en los tiempos de Jesús, ¿lo recordáis? ¿No tuvo que Jesús enfrentarse a endemoniados? ¿No tuvo que alejar a los demonios, sacarlos de la gente? ¿Por qué? Se habían apartado de hacer lo que Dios quería. Y cuando llega a ese punto, Satanás puede llegar a hacer lo que le dé la gana en una persona. Si Dios se lo consiente, ya veis. Y ahora noticias para Israel. Biden. Israel no puede continuar por este camino. No invitaré a Netanyahu en un futuro cercano. Vaya, parece que empieza a haber una distancia entre ellos ahora. Netanyahu a Biden. Israel no toma decisiones en base a presiones, ni siquiera de los mejores amigos. Vaya, parece que la cosa se está regirando. ¿Y qué pasará en Israel? Lo sabéis por profecía, ¿no? ¿Cómo va a terminar también? Un árabe israelí muere en Jerusalén al arrebatar el arma a un oficial. Su familia lo niega, pero ahora vais a ver el continuo ataque y muertes que hay por toda la situación. 3 soldados israelíes heridos en un atentado en Cisjordania. El terrorista palestino, ya os podéis imaginar, después van a eliminarlo, y así siempre. Escalada de violencia en Oriente Próximo. Milicias palestinas atacan a Israel desde Líbano y Gaza en el mayor ataque desde 2006. 2 jóvenes israelíes mueren asesinadas en un atentado en el Valle del Jordán. Al menos un turista muerto y varios heridos en un ataque en el paseo marítimo de Tel Aviv. Un italiano fue. China expone su plan para resolver el conflicto entre Palestina e Israel. Pekín instó a las partes involucradas en el conflicto, especialmente a Israel, a mantener la calma y ejercer la moderación para evitar una mayor escalada del conflicto. China poniéndose allí, China expuso este viernes su plan para resolver el conflicto entre Palestina e Israel, que se recrudeció en la última semana. Zhai Jun, el enviado especial de Pekín para asuntos de Medio Oriente, citado por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, expresó que la forma fundamental para solucionarlo es mediante la implementación de la solución de 2 estados y el establecimiento de un Estado independiente de Palestina. La comunidad internacional debe actuar con un mayor sentido de urgencia, prestar atención a las preocupaciones legítimas de Palestina y tomar medidas reales para cumplir la promesa al pueblo palestino, precisó. Los principales países con influencia en la cuestión deben asumir sus responsabilidades, adoptar una posición justa y desempeñar el papel que les corresponde para facilitar la reanudación de las conversaciones de paz entre Palestina e Israel sobre la base de la solución de 2 estados, subrayó. China continuará haciendo esfuerzos incansables para facilitar una resolución adecuada de la cuestión palestina en una fecha próxima, prometió. Y una vez más, palestinos apoyados ¿por quién? Por Rusia y China. Israel aguantando la posición ante Rusia. Con el tema de Ucrania también. ¿Creéis que esto va a seguir aguantando siempre? Y Estados Unidos, Vaticano, poniendo su mano también allí. Cómo se prepara todo como una espoleta de un detonante que va a explotar, y ya sabéis más o menos cuándo. Desde luego, una vez más, Daniel 11, versículos finales. Cuando habla de que alguien estará posicionado en Jerusalén, en el monte de Sión, en la explanada de las mezquitas o el monte del templo para otros. Y allí cuando el Vaticano esté, y también el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús. ¿Sabéis lo que dice el texto, no? Sobre
noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Ese nuevo orden mundial instaurado a la fuerza, que durará poco tiempo, después se les va a regirar de arriba abajo y vendrá Armagedón. Jordania advierte de consecuencias catastróficas si las fuerzas de Israel vuelven a irrumpir en la mezquita de Al-Aqsa. Qué situaciones, ¿eh? Y ya veis cuál es el foco de atención, el punto donde debe ser levantado el tercer templo de Jerusalén, y no por voluntad divina, precisamente, ¿eh? Líderes de confesiones cristianas denuncian en Pascua persecución de sus comunidades en Israel. En una declaración conjunta de los patriarcas y jefes de las iglesias de Jerusalén, denuncian los problemas que afectan a la vida de los fieles en estos tiempos tumultuosos en Israel. Parece ser que les están poniendo trabas desde Israel a los cristianos. Esto también en su momento pasa la factura, claro. 2 terroristas palestinos abatidos por soldados israelíes al preparar un ataque en Cisjordania. Y de casos frustrados de ataques hay un montón que ni os pongo. Esta es la situación de Israel y esta es la situación que va a afectar al mundo entero. Sí, al mundo entero. Nosotros terminamos hoy la conferencia aquí. Habrá tercera parte, habrá cuarta parte si Dios quiere, porque desde luego vaya noticias nos espera que debemos mostrar para ver una vez realmente cómo las profecías se cumplen delante nuestro. Y nadie puede negar eso, nadie. Concluimos con una cita de Ellen White. Después de visto lo visto hoy y ayer, y cada vez que presentamos noticias, vamos a este libro recopilatorio de citas suyas, eventos de los últimos días, y cogemos este escrito suyo que salió en una revista llamada Review and Herald del febrero de 1904, el día 11 en concreto, que decía: el mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Por tanto, ¿alguien cree que todo esto se va a parar y que el mundo se va a arreglar porque ahora somos más listos, guapos, inteligentes, preciosos, y que controlamos todo, y que el mundo se va a convertir a una bondad tremenda? ¿Alguien cree eso en serio? Si alguien cree eso, lo único que cree es totalmente antibíblico y no se entera de lo que pasa en el mundo ni de lo que va a terminar de pasar. Todo esto irá en aumento y ese tiempo de angustia que nos pinta aquí no lo va a parar nadie, nadie. Solo durante un breve tiempo parecerá esa balsa de aceite porque un nuevo orden mundial habrá empezado, pero luego se va a girar todo en nada. Y caerán las plagas, porque habrá una ley dominical que habrá pisoteado el sábado de Dios, el auténtico día de reposo, junto a todo el resto de cosas que harán saltar por los aires la ley de Dios. Y habrá un pueblo fiel que seguirá fiel hasta el fin, y que sabe que el Señor vuelve en 2031. Y entonces sí, entonces todo cesará. Pero hasta ese momento, preparaos, porque nada irá bien prácticamente en este mundo. Por eso debemos dar el mensaje de salvación a la gente, el mensaje profético que haga despertarlos porque se den cuenta que realmente la Biblia es cierta y que las profecías bien interpretadas y toda su sana doctrina, sin errores doctrinales, son las que nos pueden dar la salvación en Cristo, que por eso vino a morir por nosotros, aunque a muchos también eso les reviente. Y aunque a muchos todo lo que presentamos les siga reventando y nos sigan diciendo de todo, seguiremos dando el mensaje con la ayuda de Dios. Y pobre de aquel que lucha contra Dios y contra su pueblo. Maranata 2031. Dios bendiga a su pueblo.